capítulo 11, verso 19 del libro de los Proverbios. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Gracias te damos, Todopoderoso Dios. Te exaltamos, te damos gracias, Padre mío. Te damos gloria a ti, Jehová. Gracias, potente y grande Dios. Gracias, Altísimo Jehová. Te adoramos, te exaltamos, poderoso. Bendiga a sus hijos, a sus hijas, a su pueblo, a las personas que están aquí, Padre. Bendígales con su presencia, con su bendición. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Dice Proverbios capítulo 11, verso 19. Dice: como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Aleluya. Bendito Dios. Y como Dios nos habla en esta parte de la palabra, bendito Dios, dice que la justicia conduce a la vida. Como la justicia conduce a la vida. ¿Qué cosa esto de la justicia, hermano? Yo la justicia la interpreto como sujetarse. Sujetarse, eso es la justicia. Pero uno se puede sujetar a las leyes como puede sujetarse a Dios también. Uno puede sujetarse a las personas y entonces, pero aquí nos habla de la justicia que Dios quiere que nosotros practiquemos. Por eso habla de la justicia como el camino hacia la vida, dice. Como la justicia conduce a la vida, así el que hace lo mal, el que sigue lo malo lo hace para su muerte. Lo hace para su muerte. Por eso nosotros como dicen, no se nos enseñó a hacer justicia. El otro día oí a una señora que tenía más de 100 años que le enseñaba a sus hijos la justicia. Fíjese que una señora que tenía más de 100 años, hermano, qué bonito. Fíjese que ella entendía estas cosas, hermano. Y la oía yo, esta señora tenía como 114 años, esa señora. Yo decía, Dios mío, esta señora, sí, digo yo, con razón ha vivido. Esta señora ha vivido. Fíjese que ella decía que Dios Jehová le era su padre, decía ella. Fíjese que Jehová Dios era su padre. Así decía ella, fíjese. Y que todos nosotros somos hermanos, decía ella. Mire qué bonito, hermano. Una señora de 114 años, hermano. 114 años. Parece broma eso, ¿verdad? Y explicaba ella y decía textos de la Biblia, pero calidad. Algo hermoso. Yo decía, Dios mío, ¿cómo la justicia a las personas no se le ha enseñado? Porque la gente, como dice, se ha criado sin esto de la justicia. Nosotros lo interpretamos como sujetarnos al Espíritu de Dios, obedecer al Espíritu de Dios. Esta justicia que nos conduce a la vida tiene que ver, cuando nosotros nos sujetamos al Espíritu de Dios, tiene que ver cómo nosotros tratamos a las personas. Cómo nosotros tratamos a las personas. Eso quiere decir la justicia, de cómo nosotros tratamos a las personas, cómo tratamos a los demás. Y si nosotros nos sujetamos al Espíritu de Dios, nosotros tratamos a las personas muy bien, las tratamos bastante bien. Pero si nosotros no nos sujetamos al Espíritu de Dios, entonces nosotros a las personas no las tratamos bien. Por eso es que dice en el libro de Primera de Juan que uno no puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano, dice. Entonces la gente dice, ¿y qué relación tienen los hermanos con Dios? Es que ese es el mandamiento, son mandamientos de justicia. Eso de amar a las personas, esa es la justicia. Cuando nosotros tratamos a las personas bien o en paz. Es lo mismo, hacer nuestro trato con las personas en paz. Fíjese que eso es importante. La gente no cree, porque mire, muchas personas se imaginan que solamente uno tiene que orar a Dios, tiene que leer la Biblia
y oír la palabra. No, necesita uno aprender a tratar a las personas con las cuales uno convive. Uno necesita aprender a tratar a las personas con las cuales uno convive, porque eso es la justicia de Dios. Por eso Dios reúne ese segundo mandamiento en 2 mandamientos, que es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Porque la gente no cree lo importante que es tratar a las personas que están alrededor nuestro. Sí. Si nosotros no tratamos bien a las personas, entonces nosotros no seguimos la justicia. Nosotros no estamos siguiendo la justicia, hermano. Porque el tratar bien a las personas es lo mismo que obedecer a Dios. Porque Jesús vino y explicó y repitió y dijo: esto os mando, que os améis unos a otros. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y la gente se imagina que solamente es de salud. ¿Qué tal y esto? ¿Verdad? Pero no, hermano, es muy importante, porque la persona, si no hace eso, entonces se vuelve injusta. Si la persona no practica eso, el trato hacia los demás. Mire, puede ser quien sea la persona, puede ser una persona quien sea, uno tiene que saberlo tratar, porque delante de Jehová eso es muy importante. Eso es muy importante. Si hay personas que no pueden tratar ni bien a sus hijos, ni bien a sus padres, ni bien a sus hermanos. Hay personas que no tienen ese cuidado de tratar bien a las demás personas. Porque para vivir, hermano, hay que saber que eso es importantísimo. Eso es muy importante. Porque si nosotros no practicamos esto que dice, como la justicia nos conduce a la vida, así las personas pueden vivir. Porque nosotros podemos ser religiosos. Yo puedo ser un evangelista, ir a predicar a toda la tierra y estar tratando mal a las personas, hermano, o sea, en el sentido del trato personal con las personas. Eso a Dios no le agrada, y toda aquella justicia, hermano, se viene abajo. Mire que los fariseos eran reprendidos por eso, porque ellos a las personas las trataban mal, hermano. Ellos, a una mujer que fue hallada en el acto mismo del adulterio, ¿sabe qué le dijeron? Que la iban a matar. Sí, la iban a matar. Y ese trato que ellos tenían, esa era la injusticia que ellos practicaban. Y una persona que no practica la justicia es lo que la Biblia le llama una persona perversa. O sea, perverso, que malinterpreta las cosas. Por eso dice en el libro mismo de Proverbios 22, verso 5. Mire cómo dice el Proverbios 22. Dice: cuando nosotros no practicamos la justicia, caemos en esto que dice el 22:5. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Ahí está, mire. Espinos y lazos. ¿Qué es esto? Riquezas y temores. Que eso es lo que uno tiene que evitar. Porque si uno practica la justicia, hermano, uno va a evitar esas destrucciones que son los espinos y los cardos y los lazos, que es lo mismo. Uno lo evita. Uno por eso tiene que practicar la justicia con todas las personas que tiene. Si uno tiene familia, tiene hijos, tiene hermanos, tiene primos, tiene vecinos, tiene que esforzarse por tratarlos bien. Tiene que esforzarse, porque eso le sirve para vivir. Eso le sirve para vivir. Porque si nosotros no tratamos bien a las demás personas, caemos en la perversidad, en la mala interpretación de las cosas. En la mala interpretación de las cosas. Mire, las cosas no van mal. La gente no sabe para dónde va. Por eso dice, como la justicia lo conduce a la vida, así el que es perverso lo hace para su muerte, dice. Por eso le digo que esto es importante entenderlo, porque nosotros, si nosotros tratamos bien a las personas, lo van a hacer nuestros hijos. Y si nuestros hijos van a tratar bien a las demás personas, entonces nuestros hijos van a vivir como usted va a poder vivir. Si usted no trata bien a las demás personas, el trato personal, usted no va a poder vivir.
Porque ahí está la justicia y la injusticia. El tratar bien a las personas es la justicia y el tratar mal a las personas es la injusticia. Porque no estamos obedeciendo al Espíritu de Dios. Y eso es lo que Jesús nos decía, que nosotros teníamos que dar ese fruto de justicia. Dice, por ejemplo, mire una persona, hermano, que trataba mal a los demás. Mire un ejemplo de una persona que no practicaba la justicia. Dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 25. Mire cómo cuando las personas son perversas, hermano, no tratan bien a los demás y les va mal. Porque si usted no aprende ese detalle de tratar bien a las demás personas, usted no va a poder vivir. Hay gente que cree que solo es orar. No, tiene que haber este mandamiento de tratar bien a la gente con la cual nosotros vivimos, porque la justicia conduce a la vida. Mire el capítulo 25. Si usted tiene gente alrededor suyo, acuérdese en este momento y diga usted: yo trato bien a la gente. ¿La trato bien o no la trato bien? Dice. Póngase a pensar. Si usted tiene familia, tiene alguien alrededor suyo. Todos tenemos gente a nuestro alrededor. Mire cómo dice el capítulo 25, verso 1. Dice: murió Samuel, dice, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Mire, David andaba en el desierto, porque andaba apartado del rey Saúl. David, aquel gran hombre, hermano, llamado David. Imagínense que este hombre se fue para el desierto porque andaba huyendo de Saúl. Y dice en el verso 2, dice: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, dice, el cual era muy rico. Mire que este hombre era muy rico, hermano, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Cuando la gente por lo general tiene dinero, hermano, la gente actúa con perversidad. Sí. Y eso le acorta sus días. Si usted tiene, por ejemplo, es jefe de un trabajo. Si usted es jefe en su trabajo y usted no sabe tratar a los trabajadores que usted tiene, usted no va a poder vivir. Porque la gente no sabe que eso es importante. Eso es importantísimo. Y en este caso habla de este hombre. Mire cómo dice: este hombre tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, dice. Y aquel varón se llamaba Nabal. Mire que este hombre eran de las personas que no creen que las personas que están alrededor de uno son muy importantes. Eso nos indica si nosotros vamos a vivir. Si usted trata bien a las personas que tienen alrededor suyo, usted va a vivir. Si usted puede estar muy consagrado y trata mal a las personas que están alrededor suyo, entonces usted no va a vivir. No va a vivir como le pasaba a este Nabal. Mire cómo dice: y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Y era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Mire, una mujer muy inteligente. Fíjese que este hombre no era inteligente, pero la mujer sí. Esta mujer era muy inteligente, dice. Aquella mujer tenía buen entendimiento. O sea que hay mujeres que son muy, muy inteligentes y eso las hace atractiva a la mujer. Cuando la mujer es inteligente, es atractiva también, hermano. Tenía buen entendimiento y de hermosa apariencia, dice. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Mire, era de los valientes, como le llamaban en aquel entonces. Era del linaje de Caleb, este Nabal. Y dice el verso 4, mire que David andaba en el desierto. Y David andaba en el desierto porque el hombre andaba en angustia, porque lo perseguía el rey Saúl. Y este hombre tenía un montón de allegados en el desierto. Dice el verso 4, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid al Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre.
y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Mire, ahí está. David era un hombre que tenía 400 hombres alrededor, hermano. O sea, eran como decir 400 vagos, ¿verdad? Como se les podría decir en aquel entonces. Eran personas que habían tenido problemas en los pueblos y aldeas y se habían ido al desierto, porque en el desierto los hombres eran libres. Y tenía 400 hombres David, y les mandó 10 jóvenes. De aquellos 400 hombres les mandó 10 jóvenes y les dijo: vayan donde Nabal. Les mandó y les dijo: la paz sea en esta casa, la paz sea para ti, la paz sea para todos los que viven contigo y para todas las cosas. Eso. Y mire qué cosa, hermano, que David cómo trataba a las personas. Y dice el verso 7, dice: he sabido que tienes esquiladores, dicen. Ahora, tienes esquiladores, tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que ha estado en el Carmelo. O sea que, mire, esas 3,000 ovejas, esas 3,000 ovejas que tenía este hombre, hermano, y las 1,000 cabras, esas iban a la montaña y al desierto a comer, hermano. Iban a comer ahí a los pastos. Iban a comer a los pastos. Y David, con aquellos 400 hombres, ¿sabe qué hacían? Le cuidaban las ovejas y las cabras a aquel hombre, hermano. Se las cuidaban. Porque si David fuera malo, le hubiera dicho: mira que ya tiene 3,000 cabras. 3,000 cabras, 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Quitemos unas 500 cabras, ¿verdad? Y mire eso. Ese trato, hermano, fíjese bien. Y le mandó, dice, y le dijo que él le habían cuidado todas esas cosas. Pregunta a tus criados, dice el verso 8, dice el 25:8. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano de tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Mire, ahí está. Y callaron, le dijeron que les mandara algo para comer, pues porque estaban en el desierto, hermano, y necesitaban algo de comida. Imagínense, estos hombres le cuidaban las ovejas y le cuidaban las cabras. Porque mire, todo el mundo tiene familia. Pero usted, su familia, vive cerca de sus vecinos. Recuerdo una vez una señora que le dijo una vez a mi madre, una señora enojada con mi madre le dice: ¿querés que te envenene tus hijos? Le digo, así le dijo, fíjese. Así le dijo. Y fíjese que mi mamá nos llama a nosotros no sabíamos eso, ¿eh? Habían puesto a alegar ellas. Y viene y nos dice: no vayan a ir a comer donde esa señora, nada, porque esa señora dijo que les iba a hacer este mal. Imagínense, hermano, qué trato. Por eso la gente cree que no es importante saber tratar a las personas que están ahí cerca de usted. Usted tiene que tener ese cuidado, porque de ahí depende su vida, hermano. La gente no cree eso. Hay gente que vive con su papá, con su mamá, con la mujer, con los hijos y no saben. Hay mujeres que viven con sus maridos. Por ejemplo, esta mujer se llamaba Abigail y era muy inteligente, hermano. De esas mujeres, como dicen, que brillan. Y mire cómo dicen. Mire que después de que aquellos 10 jóvenes le explicaron a Nabal y le dijeron: mira, te hemos cuidado las ovejas y David, tu hijo, dice. Imagine cómo hablaba David. Dice que les mandes algo. Te ruego que des de lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David, dice. Y mire cómo dice el 9, ¿ve? El verso 10 dice: y Nabal respondió a los jóvenes. Mire qué contestación más tonta la de este hombre, hermano. Dice, mire cómo contestó este hombre, dice el verso 10, el 25:10 de Primera de Samuel, dice: y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Mire, qué contestación. ¿Y quién es David? Para que yo mire, ¿quién es David?
Y ese montón de lanas que andan con él, dijo así, fíjese. Qué expresiones, hermano, tan criminales. Como uno cuando trata mal a las personas puede acarrear juicio para su vida. ¿Quién es David? Así. ¿Quién es David? Dijo. Mire, así esas palabras. Y dice el verso 11, mire, he de tomar yo mi pan, dice, y mi agua y la carne que he preparado para que mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Mire, yo voy a gastar mi pan y mi agua, dijo, a estos hombres. ¿Cómo le voy a dar yo a estos hombres esto? Dijo. ¿Quién es David? Esas expresiones, hermano, le acarrearon, hermano, juicio a aquel hombre. Y la gente dice, no, si yo oro a Dios, yo le canto a Dios, y la gente no cree que es importantísimo tratar bien a las personas, hermano. Tratar bien a las personas es muy importante, porque eso es la justicia, porque eso se llama sujetarse al Espíritu de Dios, porque Jesús dijo que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, y ese es un fruto que hay que dar, que es permanecer en mi amor. Él mismo decía, en mi amor. Y cuando uno ama a su prójimo, dice, el amar a su prójimo, eso es la ley y los profetas. Imagine cómo explica. Y hay gente que no cree que es importante. Y este Nabal, porque tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, hermana, él se imaginaba que tenía derecho a abrir la boca así nomás. No ve que está el juez. Está el juez, que es Dios. Y Dios lo oye a uno cualquier cosa que dice. La gente dice, si yo puedo hacer lo que me dé la gana. Dice, no, mi hermano, uno tiene que saber que uno tiene que tratar bien a las personas, porque de ahí depende nuestra vida. Dice el verso 10 y 11, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Mire, hombre, esas expresiones, hermano, él no sabía que esas expresiones no eran buenas. Habían 400 hombres vecinos de él y él no los miraba. 400 hombres, hermano. Por eso Jesús explicaba y él decía, los enemigos del hombre serán los de su casa. Y la gente dice, ¿por qué? Porque mire, si uno no trata bien a las personas, hermano, usted está construyendo un enemigo. Usted está edificando su tumba. Si usted no trata bien a las personas, usted está edificando su tumba ahí. Cuando uno trata mal a las demás personas. Por eso la gente no cree que es importante. No, hermano, mire este Nabal, y le voy a seguir leyendo, y mire cómo dice, y el verso 12. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Mire, le contaron todo el asunto, porque mire, solo con un cuento la gente cambia, hermano. Solo que le cuenten la historia de las cosas, la gente cambia. Y dice el verso 13, entonces David dijo a sus hombres, mire cómo David, hermano, una persona buena. Oiga bien, un vecino como David. ¿Quién le gusta tener un vecino a David? ¿Verdad? Y hay unos que tienen no a David, tienen algún lana por ahí. Cuando miran esos hombres con unos pistolones. Cuando usted mira gente mala, hermano. Y si usted no la sabe tratar bien, olvídese, hermano. Mire cómo dice. Dice el verso 13, dice. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres. Y dejaron 200 con el bagaje. O sea, habían 200 que estaban cuidando, como dice, las armas y las municiones que ellos tenían. Y dice el verso 14, pero uno de los criados dio aviso
a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él les ha zaherido, dice. O sea, les zaherió, les dijo palabras que no se las debió haber dicho. Sí, hay gente que no cree que eso es importante. Los zaherió, dice él. Mire, un criado oyó todo, porque los trabajadores siempre están ahí con el oído, mire, están oyendo todo, sí. Y le fueron a contar a Abigail, que era una mujer muy brillante, hermano, y ya sabía que a este hombre le había llegado el rumor. Y mire cómo dice el verso 14, vuelvo a leer. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, y ni nos faltó nada en todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando el ganado, dice. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Mire, ahí está. Fíjese que al criado le dijo a la mujer, a la esposa de Nabal, le dijo: mira, si ellos nos han cuidado, más bien, nos han cuidado. Imagínense, 3,000 ovejas, hermano. Ellos nos han cuidado, nos han tratado bien, dice. Nos han tratado bien. Ahora, le dice el criado a su ama, le dice: ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Ahí está, mire, esas personas que no se les puede hablar, hermano, porque son tan repugnantes el modo de hablar, ¿verdad, hermano? Uno tiene que fijarse bien. Usted tiene vecinos, porque cree que en los barrios y colonias la gente, ¡pum!, amanece muerta, le pasan cosas, porque la gente no sabe hablar, hermano. No sabe hablar cuando usted va a tratar a una persona. Cuando usted va a tratar a una persona, tiene que tener ese cuidado personal con las personas, hermano. Y mire cómo dice: reflexiona, le dijo. Y mire cómo esta mujer es inteligente, dice el verso 25-18. Una mujer muy brillante. Mire cómo dice: entonces Abigail tomó luego 200 panes. Mire, sacó 200 panes. Ya imagínese que era lo que tenía esa gente, hermano. 200 panes. Mire, fíjese bien. Sacó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas. ¿Qué les parece? Esta mujer era más inteligente y más brillante. 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado. Mire, 100 racimos de uvas pasas, y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Mire, ¿qué le parece? Aquella mujer levantó un comedor, como dice ambulante, y se lo llevó. Sí, se llevó aquel comedor. Pero es que ella más inteligente, hermano, en tratar aún a los enemigos, como Jesús dijo. Jesús dijo que no es que uno va a amar solo a los amigos. Jesús dijo que había que amar aún a los enemigos. Sí, Jesús así dijo. Y mire cómo dijo se fue esta mujer con los asnos cargaditos de comida y 5 ovejas guisadas, dice, mire. Y dice el verso 19: y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Mire que se fue escondida, ¿ves? Se fue escondida, ya lo imagina, ¿verdad? Las mujeres pueden hacer cualquier cosa, ¿verdad? Y el hombre ni cuenta, ¿verdad? Sí, el hombre solo queda pensando, ¿verdad? Se fue, dice. Y dice el verso 20: montando un asno. Mire, se fue en un asno. ¿Por qué no se fue en un caballo? Si tenía una gran hacienda, hermano. Se fue en un gran caballo blanco, ¿verdad? O una yegua, o una mulota, ¿verdad? No, es que era una mujer demasiado de inteligente. Se fue, dice, en un asno. Descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Mire que se enfrentó esta mujer a los enemigos. Se enfrentó, hermano.
Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado. Mire que David era el policía de las ovejas. Y él dice, en vano le he cuidado yo a este desgraciado. Dijo, mire, en vano le he cuidado yo a las ovejas. Dice, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien, dice. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Mire, o sea que estaba decidido David a no dejar ni uno. Imagínese una persona consagrada, vecino así como David. ¿Qué le parece un enemigo? ¿Ah? ¿Ah? Que usted le diga cosas feas. No, mi hermano, no ve que la gente se resiente. Sí, David, porque David no era perfecto como Jesús. Por eso Jesús decía que para ser perfecto uno tiene que amar a sus enemigos. Y esta mujer era más perfecta que David, fíjese. Esta mujer era más perfecta que David. Y mire cómo le habló Dios por medio de esta mujer a David. Mire, se le puso enfrente, dice. Y dice, el verso 23 dice, cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. ¿Qué le parece, hermano? Se bajó del burro, oiga bien, ya el burro estaba en el suelo, ¿verdad? Como dice. Se tiró de rodillas y se postró ante aquel hombre, hermano. Sí. Se postró ante aquel hombre, mire cómo dice. Pero mire cómo dice el verso 24. Dice, echó a sus pies y dijo el 24, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. ¿Qué le parece? Esta mujer venía pero tocadita por Dios, hermano. Esta mujer venía como venía humilladita, venía pero con Jehová en la espalda. Esa mujer traía a Jehová en la espalda. Aunque el marido de ella era un animal, hermano. Porque cuando uno va a chulear 400 personas, hermano, hay que alistarse, ¿verdad? Sí, hay que alistarse. Y mire que esta mujer dice que se humilló, dice. Ahora dice el verso 25, escucha las palabras de tu sierva, no hagas caso ahora a mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Oiga bien, Nabal, ¿qué quiere decir? Insensato o perverso, hermano. Conforme a su nombre así es, así es. Así que no le voy a poner Nabal a un hijo, ¿verdad? Amén. ¿Qué quiere decir insensato? No le voy a poner Nabal, ¿verdad? O mejor póngale Navaja, ¿verdad? Porque hay uno que se llama Pedro Navaja. Sí, bendito Dios, pero Nabal quiere decir insensato. Y mire que este hombre, hermano, Nabal, esta mujer se postró. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, dice, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y a vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Mire, o sea que Jehová le estaba diciendo, imagínate que aquella mujer le está diciendo, Jehová te está deteniendo para que no hagas eso. Aquella mujer estaba pero con Jehová, hermano, porque esta mujer venía en humildad y con misericordia, ¿verdad? Así son las mujeres en este tiempo, ¿verdad? Qué humildad, qué bonito, hermano, venía con Jehová aquella mujer. Desde que se subió el burro dije yo, esta mujer es que viene con humildad, sí, ¿verdad? Sí. Y mire cómo dice, ahora este presente, dice el 27, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor.
Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Mire que el mismo Espíritu le estaba hablando por medio de aquella mujer, hermano. Le estaba diciendo que no se había hallado maldad en David. Pero David se iba a manchar en ese momento, hermano, porque David andaba huyendo y en angustia. Y una persona cuando anda huyendo y en angustia, anda decidido a todo. Sí, anda decidido a todo. Sí, a todo. Y mire cómo dice el verso 29. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Mire, ella había oído hablar de que David había matado el gigante con la onda. Esta mujer se las sabía todas, hermano. De seguro había comprado el periódico. Sí, cuando David había matado al gigante, de seguro esa semana compró el periódico. Era una mujer muy brillante, ya sabía, hermano. Ella sabía de que David era un hombre ungido. Sí. Imagínense qué mente más global la de esta mujer. Porque una persona perversa, la mente se estrecha. Solo se mira a sí mismo y ve las cosas que tiene. Pero una persona que es inteligente, hermano, que practica la justicia, tiene una mente más global y mira de más arriba. Mira desde más alto. Sí. Y dice, mire qué cosa, hermano, dice... Y le dijo en medio de la palma de una onda, dice, y dice el 30, acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel. Mire que le estaba diciendo que él iba a ser el rey de Israel. Estaba hablándole el Espíritu de Dios por boca de aquella mujer, hermano. Sí, imagínense. Le estaba hablando el Espíritu de Dios por boca de aquella mujer. Qué precioso, hermano, aquel gran hombre. Por eso le digo que un hombre cuando es consagrado a Dios, Dios lo guarda de cometer errores graves. Jehová lo guarda, hermano, sí, lo guarda, aunque se mire extraño. Jehová lo guarda y Jehová estaba guardando a este hombre, mire. Y dice el verso 31, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa. Mire, estaba hablando del espíritu derramadores de sangre inocente. Mire, le estaba hablando. O por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Mire, le dijo, bueno, cuando Jehová le haga bien a su siervo, acuérdate de tu sierva. ¿Qué le parece? Mira, aquella mujer estaba con toda la humildad que puede haber, hermano, en una mujer. Porque era una mujer muy entendida, dice ahí. Era una mujer muy inteligente, hermano. Y mire, ya va a ver usted cómo actúa Dios. Cómo una mujer puede ser utilizada para bien y para azote también. Mire qué bonito, dice. Y dice el verso 32, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendito tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Mire, ahí está, le estaba pasando las mismas cosas casi las de Balán, hermano, que a Balán no fue una mujer la que se le detuvo, a Balán una mula, hermano, sí, una asna, no era una mula, era una asna, dice, y hasta le habló. ¿Qué le parece? Le habló, yo, ¿qué te echó, hombre? Te he servido, desgraciado, le dice. Y mire que David reconoció que aquello venía de parte de Dios, hermano, porque aquella mujer había tenido más valor de enfrentarse. Dios mismo la tocó, aquella mujer, hermano, a sus enemigos. Y David, mire,
Fue detenido por Dios, pero fue sensible. No le pasó la de Balán, que hubiera insistido, no, es que este desgraciado bueno, es que esto no me lo voy a quitar. No me lo voy a quitar de encima. Ya se le imagino una persona de esas trabadas así, hermano, que están con aquello y aquello, dándole vuelta al mismo resentimiento. No, mi hermano, olvídese. David inmediatamente reconoció. Y dice el 33, y bendito sea tu razonamiento y bendito tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Y si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Mire, ahí está. Ni un varón le hubiera quedado con vida, hermano. ¿Qué le parece? Estaba decidido David a acabar con todo. Sí. Cuando yo leo estas historias así, hermano, yo digo, Dios mío. Solo me acuerdo una vez que había cuando estaban haciendo ese bulevar, hermano, de las Fuerzas Armadas. La gente actúa sin razonamiento, mire, y hombres viejos ya, hermano, hombres viejos y perversos, porque cuando uno no trata bien a los demás, eso se llama ser perverso, perverso. Eso es lo que la Biblia llama perverso, como Nabal, que era sin misericordia. Sí, y mire que cuando estaban haciendo este bulevar había una compañía que se llamaba, el de las Fuerzas Armadas, se llamaba la Columbus. Esa compañía, hermano, tenía unos trabajadores que estaban trabajando ahí en el bulevar, como lo estaban haciendo, y ahí mismo un señor de ahí, un vecino, le dijo que le hicieran un trabajito adentro ahí, en la casa de él, y los entró a los trabajadores ahí, vénganme un remiendito de unas gradas ahí, unas cosas, dice, háganme este remiendito, dice. Y bueno, y el hombre se fue, los dejó ahí todo un sábado, los dejó todo un sábado trabajando, y todavía el domingo en la mañana trabajaron los hombres, hermano. Y ahí cuando él miró, cuando ya han terminado el trabajo, no le gustó. No. Y un hombre de más de 50 años, hermano. De más de 50 años. Ya un hombre de más de 50 años que no razone, es que es bárbaro, hermano. Y mire, hermano, que aquel hombre cuando miró el trabajo no le gustó. Y les dijo, no, yo no se lo voy a pagar, ese trabajo no me gusta. No se lo voy a pagar. Mire que aquellos hombres le dijeron, páguenos, hombre. Páguenos, hombre, le dijeron a aquellos hombres. Y era un hombre viejo, hermano, con familia, con mujer, tenía hijos, tenía unos hijos hasta tiernos tenía. Y mire que aquellos hombres se fueron, hermano, se fueron. De ahí en la noche. Yo estaba ahí por la quebrada, estaba yo ahí cuando oigo la bulla yo. Mire que aquellos hombres llegaron en la noche. Eran dos nada más. Fíjese que lo mataron a él, mataron la mujer, mataron los hijos. Y solo encontraron una niña tierna viva porque estaba envuelta en una sábana. ¿Qué le parece? ¿Y por qué? Por no pagarles. Pues exactamente, cuando yo leo esta historia solo de eso me acuerdo. Y mire, hermano, y cuando yo voy a ver esa escena ahí, digo yo, de ahí cuando me contaron por qué había sido aquello, la trabajadora contó. ¿Por qué había sido aquello? Que le acabaron la familia por haber tratado mal a dos personas. Dos personas, hermano. Y la gente dice, yo voy a vivir. Mire, hermano, usted puede ser muy consagrado, muy lector de la Biblia, muy orador y todo, pero si usted no sabe tratar a las personas, no va a vivir. No va a vivir. Y eso tiene que entenderlo, hermano. Usted puede crear su tumba con unas 4 palabras. Por eso Jehová lo guarde a usted y me guarde a mí. Por eso yo con la gente trato de ser tranquilo y misericordioso. Hay gente que no, hermano, no razona. Porque, mire, esta mujer tenía gran razonamiento. Esta mujer fue a detener un juicio terrible. Era sensible al Espíritu de Dios, hermano. Y cuando uno mira estas cosas, yo digo, Dios mío, cuántos hombres malcriados existen en la tierra, hermano. Cuántas mujeres malcriadas, hermano. Cuántas personas malcriadas, hermano, que tratan mal a los que están alrededor. Hay veces a sus mismos hijos. Sí. Como había una cantante allá en Estados Unidos que se llamaba Selena, se llamaba, hermano. Mire, tenía una trabajadora que la trataba mal.
la trataba mal, y la trataba mal, y la trataba mal, y la trataba mal, y la menospreciaba. ¿Sabe qué hizo la trabajadora? La mató. ¿Entiende? Y hay gente que cree que porque tiene dinero tiene derecho. Y esto le pasaba a este animalito de Nabal. Si no hubiera tenido esa mujer, hermano, que era un tesoro, esa mujer era un tesoro para aquel hombre. Aquel hombre era un animal, no miraba, era una bestia, hermano. Yo cuando me acuerdo de ese vecino ahí, digo yo, Dios mío, ¿cómo este hombre perdió toda su familia por 2 días de trabajo a 2 empleados? Usted tiene que saber entender cómo la justicia conduce a la vida. El que hace el mal o el que es perverso lo hace para su muerte. Amén. Y mire cómo seguimos con la historia de esta mujer, hermano. Y dice el verso 35, y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa. Mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Te he tenido respeto. ¿Qué le parece? Cuando usted sabe hablar con humildad con la gente lo va a respetar, hermano. ¿Verdad? Pero si usted es malcriado, quién sabe qué duro. Por eso cuando miro a la gente malcriada con los demás, digo yo, ¿y cómo va a durar? Usted es malcriado con la gente, hermano, no dura, hermano, no dura. Yo cuando miro a la gente tan soberbia y tan prepotente, sí, yo digo, Dios mío, los va a exterminar el diablo, porque no ve que el mandamiento, por eso Dios lo estableció, que cada vez que yo tengo una persona cerca de mí, yo me meto en los zapatos de la persona y digo yo, si yo fuera esa persona, yo fuera esa persona, sí, yo fuera esa persona, digo yo, Dios mío, uy, hombre, hermano. Entonces cada vez que usted mire una persona alrededor suyo, diga, me voy a meter en los zapatos de esta persona, me voy a meter en la carne de esta persona, a ver cómo debe de ser tratada esta persona. Porque imagínese un vecino como David hacer una cosa de esta. ¿Qué le parece un vecino diferente a David? ¿Verdad? ¿Qué le parece un vecino diferente a David? Ustedes tienen todos. ¿Cuántos tienen vecinos aquí? Levanten la mano los que tienen vecinos. Todo el mundo tiene vecinos. No pueden decir, y ustedes tienen que saber que hay que tratarlo bien. Sí, hay que tratar bien a la gente. Jesús dijo que había que amar a los enemigos y aunque hablen mal de usted, dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen, dice. Imagínense, para que Jehová nos guarde. Jehová guardaba a este hombre, fíjese bien a David. Y Jehová estaba guardando a esta mujer, hermano. Y estaba guardando a los trabajadores, porque los trabajadores eran chispas, porque querían vivir. Mire, le fueron a decir a la mujer, mira, tu marido es un animal, le dice. Este desgraciado es un animal, así. Hermano, así. Él es perverso, era Nabal. Sí, era perverso. Y mire que David aceptó el regalo y le dijo, vete en paz. Qué confianza. Y dice el 36, mire, he tenido respeto a lo que he oído, dice. Y Abigail volvió a Nabal. Y he aquí que él tenía banquete. Mire, las personas solo en banquetes. No, mi hermano, uno tiene que aprender a ser humilde. Mire cómo dice, banquete en su casa como banquete de rey. Mire, por eso cuando la gente es muy banquetera tiene que tener cuidado, porque a veces los malos sentimientos nos hacen estar en ese asunto por no humillarnos. Por eso me encanta cuando yo, como dice, me como la comida a veces que me mandan los hermanos. Cuando todos comen, comemos los mismos aquí. ¿Entiende? Comemos todo, cuando vamos al ancho comemos todo lo mismo. Sí. Porque digo yo, nosotros tenemos que aprender a tratar bien a las personas. Todo eso Jehová me lo ha enseñado, que yo debo de tratar bien a las personas. Y eso es lo que la gente no es. A veces en su misma casa la gente trata mal hasta a sus hijos. Si usted tiene hijos, usted parió hijos y no lo sabe tratar, hermano. Digo yo, Dios mío, hay que saber tratarlo, porque usted puede construir un monstruo. Hay hijos que patean a sus papás, a su mamá, los trompean. Sí. Tantas historias que yo he visto, hermano. Yo digo, Dios mío, ¿cómo tiene que tener cuidado en el trato a las personas? Eso es la justicia.
Eso es vivir. Dice que el que haga esos frutos lo limpiará, dice. Pero el que no lleva fruto lo quitará. ¿Y qué le pasó a Nabal? Porque no daba fruto. Estaba banqueteando. Y mire que después del banquete es que se alistara, dice. Ya se le imagina, bajó en el helicóptero, ¿verdad? Bajó en el helicóptero el pastel, ya se le imagina así, para comérselo en su cumpleaños. Eso, no, hermano, la gente tiene que aprender a ser humilde. Y mire cómo dice. Y dice el verso 36. Abigail volvió a Nabal y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Mire, aquí viene el azote. Mire cómo Dios, el día que quiere despachar a alguien, se lo despacha en segundos. Usted puede ver, mire cómo le manda el fax, pero en segundos. Yo por eso le digo que una mujer puede ser una bendición como puede ser un azote. Y yo les digo a los hermanos, traten bien a las mujeres, y las mujeres traten bien, aunque sea perverso su marido, trátelo bien, amén. Sí. Si es un lana, trátelo bien. Como decía una hermana y contaba que una hermana de ella pudo sanar a un hombre. Lo sanó porque le tuvo paciencia. Y eso es bonito, digo yo, qué misericordia. Ella debería estar predicando aquí más bien. Sí. Tenerle paciencia a un hombre bolo y un hombre que da guerra, hermano. Y que el hombre después se componga. Una mujer así es de premiarla. Sí. Es un premio. Y hay mujeres que tienen buenos hombres y los menosprecian. ¿Quién es este perro? Dice. Uy, dice uno, Dios mío, ¿qué va a vivir? La gente no va a vivir así. La justicia es el trato que nosotros le hacemos a las personas, porque eso se llama sujetarse al Espíritu. Eso es lo mismo que estar sujeto al gran Espíritu de Dios. Y mire cómo dice el verso 37, no le contó nada porque el hombre estaba bolo, hermano, y estaba banqueteado. Y dice el verso 37, pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. Y mire cuando le contó todo, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Le pasó las de la mujer de Lot. Quedó tiesa, se quedó duro, que el hombre quedó duro. Fíjense con todo lo que le contó. Ayer te iban a matar, le dijo. Ayer mismo te iban a matar. Y yo fui a detener eso, le dijo. Porque sos perverso. Y mire que este hombre se congeló, dice que se quedó y desmayó su corazón en él, dice, y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Mire. 10 días después, no le duró mucho. Aquella mujer que había sido una bendición para David, solo vino y le puso la guadaña a Nabal, hermano. Al suave le hizo así. Así es, pero es que aquella mujer era sensible, mire. Y murió Nabal 10 días después. Luego David oyó que Nabal había muerto y dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta. Mire, David se dio cuenta que Jehová es el que le había arreglado el problema. Si usted tiene problemas, no piense, no maquine, no diga yo voy a arreglar esto. ¿Qué le voy a ir a zampar? Huevos estos, pícaros. No, mi hermano, no maquine. Si usted tiene vecinos, tiene algún enemigo, uy, hermano, mire, yo cuando miro a la gente con pistola, Dios no sabe, quién sabe que dure. Mire, aquí teníamos unos vecinos que andaban con pistola siempre, ya no están. Y no fue que se fueron a vivir a otro barrio, se fueron a vivir al barrio de los pelones, como dice, ¿verdad? Ahí se fueron a vivir. Porque no se dan cuenta que uno no puede andar amenazando a la gente tampoco, hermano. Uno no puede andar amenazando a la gente. Cuando yo miro a los hombres, hermanos, que se reúnen para beber y banquetear, digo yo, estos son familia de Nabal, digo yo. Sí, no, digo yo, uno tiene que andar, mire, mejor comer tamalitos, mejor comer tortillas baleadas, sí, con sus vecinos, sí. No andar de orgulloso, porque a veces usted puede crear su tumba ahí.
Uno debe tratar bien a las personas. Y como este hombre era malo, hermano, pero ni los trabajadores le tenían confianza, no le podían decir nada. Y él no sabía por qué él no tenía paz, porque era ebrio, porque no trataba bien, porque como la justicia conduce a la vida, así el que hace el mal lo hace para su muerte. Y este hombre se preparó para morir. Luego que David oyó que Nabal había muerto, Dios bendito de Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por mujer. Mire, hasta la mandó a traer. Me dice: muchachita, estás sola, le dice, ¿verdad? Si sos una mujer ungida, ¿qué estás haciendo? Le dijo, ¿verdad? La mandó por lo mismo. La tenía un lana, hermano. Él la iba a cuidar más, bendito Dios, porque era una mujer que se humillaba. Y eso cuesta, ¿entienden? Y los siervos de David vinieron a Abigail en el Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos envió a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. ¿Qué le parece? ¿Qué forma de hablar, hermano? Digo que le iba a lavar los pies a los trabajadores que ella tenía. Qué mujer, hermano, era campeona. Esta mujer era campeona, hermano. O sea, que esta mujer, pasara lo que pasara, ella seguía siendo humilde, hermano, muy sensible. Y levantóse luego Abigail con 5 doncellas, mire que tenía hasta doncellas que le servían, montó en su asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. ¿Qué le parece, hermano? Imagínense cómo es la historia esta, de que las personas no creen. Hay gente que cree que solamente ser cristiano es orar, cantar y Jehová ya estuvo. No, mi hermano, la justicia es un trabajo que es el mismo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La justicia, hermano, es el trato, es el obedecer al Espíritu de Dios. Por eso dice en el libro de Isaías 32, mire cómo dice el libro de Isaías capítulo 32. Hay gente que no ha vivido, por eso usted mira cuánta cosa sale en los periódicos, en la televisión, hermano, de cuánta gente muere, porque la gente, ¿quién le va a enseñar la justicia? Nadie, hermano. Nadie le enseña la justicia a los hombres. Dice que Noé era pregonero de justicia y la gente no le paraba bola, no le hacía caso. Dice en el libro de Isaías capítulo 32, verso 17, dice, mire cómo dice: y el efecto de la justicia será paz. Mire, ahí está. Cada vez que usted trate bien a las personas y dice usted: yo voy a tratar bien a las personas, usted va a conseguir que paz. Y eso después, cuando usted lo entienda, que cada persona que usted tiene alrededor suyo, usted tiene que tratarlo con misericordia. Tiene que tratarlo con misericordia, sí, porque si no usted mismo puede cavar su tumba. Y si usted tiene familia, hay gente que tiene familiones enormes y no los pueden ni tratar bien, hermano. No los pueden tratar bien. A veces, por eso Jesús explicaba y él decía: los enemigos del hombre serán los de su casa. Sí, serán los de su casa. Porque una persona se le puede resentir a usted a tal punto, hermano, como Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Qué le parece? Se resintió aquel hombre. Sí. Por eso Dios le tiene que pedir: Jehová, guárdame. Amén. Cosas que usted ni siquiera pueda ver, Jehová lo guarda de todo eso. Por eso dice el 32:17: el efecto de la justicia será paz. Y esa paz, mire cómo dice: y cuando usted trabaje haciendo eso, dice, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Qué quiere decir? Que esto hay que hacerlo todos los días. Todos los días hay que hacer eso. Todos los días hay que hacer eso. Todos tienen vecinos aquí, todos tienen gente, todos tienen familia, ¿verdad? No creo que alguno viva solo en alguna isla. ¿Quién vive en una isla aquí? Vamos a ver. ¿Ah? Nadie. Todos tienen familias, tienen vecinos. No tengo una víbora ahí cerquita, ¿verdad?
Trate bien esa víbora y dígale: a la víbora de la mar, y le canta, ¿verdad? Para que no se le vaya a molestar. Y hay gente que cree que está tratando bien a los demás. No, mi hermano, mire, la gente le responde mal. La gente le va a responder mal, sí. Por eso uno se esfuerza, yo me esfuerzo. Uno tiene que esforzar porque eso se llama la labor de la justicia. Eso se llama el trabajo de la justicia, sí. Eso se llama la tarea de la justicia, sí. La tarea de la justicia. Por eso Jesús decía que esto tenía que hacerse. Jesús dijo que esto era un trabajo necesario. Mire cómo dice en el libro de Lucas capítulo 16, que cómo se trabaja en la justicia. Dice, bendito Dios, dice Lucas 16, verso 8. Mire cómo dice. Lucas 16, verso 8. Por eso la gente no sabe que eso es la justicia. Cuando las personas son generosas, practican la justicia. Usted tiene que aprender a ser generoso también. Eso le sirve para vivir. Eso es necesario. Como la justicia conduce a la vida. Mire cómo dice el capítulo 16, verso 8. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo, dice, por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Sí. ¿Entiende? ¿Qué está diciendo Jesús? Está hablando de la justicia. Que a veces en el trato de sus semejantes usted tiene que tener pericia. Eso es un trabajo. Aunque usted no le caiga bien a alguien, usted diga, yo es que esta gente, yo aquí es donde voy a trabajar. Amén. Porque la labor de la justicia será reposo y seguridad. Mire. Cuando usted quiera dormir tranquilo, tiene que aprender a hacer justicia, a tratar bien a las personas, porque es igual que estar sujeto al Espíritu de Dios. Cuando usted mire a cualquier persona, puede ser bonito, puede ser feo, puede ser chino, puede ser un negro, puede ser un alto, puede ser un chaparrito, puede ser como sea. Usted dice, no, esta persona yo lo tengo que tratar bien, porque tengo que ser sagaz en tratar a mis vecinos, a sus semejantes. Jesús explica eso y dice, mire cómo dice, y dice, vuelvo a leerle el 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato de su semejante que los hijos de luz. Y yo digo, ganad amigo por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Mira, ahí está. Es el trato con los semejantes. Porque aquí habla de esta parábola, hermano, del mayordomo infiel, dice. Porque lo acusaron, lo pusieron a administrar una hacienda, dice el verso 16:1, mire cómo dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Este era ladrón, le dijeron, fue acusado de que era ladrón el hombre, dice. Y entonces el hombre ya se imagina que el hombre me van a despachar, dice. Entonces la sagacidad, por eso le digo que se necesita tener humildad para vivir, para tratar bien a las personas hay que ser humilde, hermano. Cuesta, pero hay que hacerlo. Y dice, porque después usted se va a dar cuenta que eso se llama, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. La gente no sabe qué cosa es. Cuando usted trata bien a una persona, es como que usted esté construyendo una casa, pero una casa espiritual. Mire, cuando usted trata bien a cada persona, mire, usted está haciendo una labor, como dice, entonces usted va a conseguir reposo y seguridad. Pero si usted es perverso, la mente suya va a estar estrecha, hermano, y va a estar creyendo que solo usted y sus cosas. No. Tiene que darse cuenta que alrededor suyo existe gente, hermano. Existen personas. Y mire que este hombre lo acusaron de disipador. Dice, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré,
para que cuando me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Mire, se fue con la gente. ¿Y cómo se fue? A tratarlos con misericordia. Eso se llama tratar bien a las personas. Tratarlos con misericordia, porque así va a poder vivir a las personas. Usted va a poder vivir, hermano. Si usted tiene, puede ser sus hermanos, puede ser su papá. Sí, puede ser su papá. Como contaba un vigilante, hermano, un vigilante en el periódico contaba, él dice que lo llegaron a matar 2 hombres, fíjese. Lo llegaron a matar 2 hombres. Bum, 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 lo agarraron a balazos. Él era vigilante. Sí. Y ellos creían que lo habían matado, 2 hombres. 3 hombres eran. Y fíjese que, hermano, que aquel hombre lo llevaron vivo todavía. Lo llevaron en coma. Y no ve que se recuperó un poco de tiempo. Y él le contó a la familia que quien lo había ido a matar era el hermano de él y unos primos. ¿Qué le parece? Imagínese, hermano. Y el hombre después se murió. 6 días después se murió aquel hombre, hermano. ¿Por qué? Porque estaban peleando unas propiedades. Mire, la gente, hermano, uno tiene que saberla tratar, porque la gente maquina y maquina. Y si uno no tiene a Jehová que lo guarde, uno sufre. Por eso Jesús decía: hay que ser sagaz en el trato con su semejante. Dice: ¿cuánto debes? 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta y siéntate pronto y escribe 50. Mire, le bajó el 50% y le dijo: mira, la deuda tuya es de 50%. Ya. ¿Ah? Qué bonito, qué misericordia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso lo hace vivir. La gente no cree que eso es importante. El trato a los demás es muy importante, hermano. Se llama el efecto de la justicia será paz. Porque hasta el amo de este hombre lo alabó y le dijo: pues es que me asustamos, sos sagaz, le dijo. Lo alabó, dice, lo admiró. Porque qué bonito encontrar gente con misericordia. Mire, la gente con misericordia va a vivir. Amén. Porque uno practica, mire, eso se llama el efecto de la justicia, porque es un trabajo. Cada vez que usted mire una persona y con la que usted convive, trátelo bien, hermano. Sí, imagínese tener de vecino a David. Sí, David con un maltrato, ¿cómo se puso, verdad? Sí, David con un menosprecio, ¿cómo se puso? ¿Qué le parece un enemigo un poquito más prendidito, verdad? Olvídese, mejor tener, como dicen, para amigos así. ¿Para qué queremos enemigos? ¿Verdad? Sí. Y mire que este hombre le dijo al otro, dicen: toma 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Mire, le bajó el 20%. Le dijo: vaya pues, hombre, solo el 80 pagame, le dice. Mire, tuvo misericordia. Y dice el verso 8: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces, son más sagaces en el trato de sus semejantes que los hijos de luz. Y dice el verso 9: y yo digo, ganad amigo por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. Mire, eso le sirve para vivir a usted, hermano. Por eso usted tiene que saber que como la justicia conduce a la vida, el que sigue el mal lo hace para su muerte. Así que usted tiene que analizar eso cada vez que mire una persona, ¿verdad? Por eso aquí no nos cansamos. ¿Usted cree que vamos a cambiar algún día ese canto? Yo te amo con el amor de Jehová. Y va a cantar ese canto. Cambiémoslo, hermanos, pongámonos uno. Yo te amo a ti, ¿verdad? No, yo te amo con el amor de Jehová, porque hay que aprender a amar como Jehová. Amén. Si usted quiere vivir, si usted es jefe, es peor. Yo digo: ay, pobrecitos los que son jefes de su trabajo. ¿Ah? Ay, vea los que son jefes, cómo tratan a sus coterráneos ahí, ¿verdad?
Así es, si usted tiene familia, trátela bien, vea, no esté cultivando un monstruito, vea, ¿verdad? Póngase de pie, mi hermano. Gracias te damos, Jehová Dios. Te adoramos, te exaltamos, Jehová, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, oh Dios. Te damos gracias, potente Dios. Bendito Jehová, bendito, bendito eres. Gracias te doy, Padre, por todas las personas que están aquí, oh Dios. Gracias, Padre mío, te adoro. Bendiga a cada uno, Jehová. Gracias. Gracias, Altísimo Jehová. Usted nos ha dado la vida, nos ha preservado la vida, Padre. Aunque se haya actuado torpemente, uno, Padre, usted lo ha guardado, Padre mío. Usted guardó a aquellos hombres, usted va a guardar a sus hijos que perseveran, oh Dios. Gracias, te adoramos, te exaltamos, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús.